La Revolución Rusa. Acontecimientos que precipitaron la revolución. Inicio de la Revolución Rusa. La nueva República Soviética. Consecuencias de la Revolución Rusa. La Gran Revolución Rusa, poderoso movimiento político, social y económico, que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso, está considerado, por las trascendentales consecuencias que derivándose de ella, como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea, y a su vez, como uno de los hechos más memorables que registra la historia de la humanidad. Esta revolución, que estuvo dirigida, casi exclusivamente, por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultado el derrumbe de la dinastía despótica de los zares, con Nicolás II su último soberano, lo que significó la abolición del sistema absolutista hasta entonces imperante, a la vez que originó también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista, dirigido por un grupo de bolcheviques, partidarias, en mayoría, de la doctrina de Karl Marx, de tendencia radical, que tuvo por supremo jefe a Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, revolucionario y enérgico político el Estado. Que así, organizado bajo la forma de una república socialista federal, dirigida por comités de obreros denominados soviets, es decir que la clase trabajadora asumía, así, la dirección del gobierno de Rusia. El triunfo de la Revolución Rusa significó, pues, la transformación de un estado feudal en una de las naciones más grandes de la Tierra. Causas de la Revolución Rusa. Acontecimientos que precipitaron la revolución. Fueron a. La aguda crisis económica por la que atravesaba Rusia y sobre todo, la falta de alimentos para la población. B. Las constantes derrotas que experimentaban los ejércitos rusos en la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. C. La ineptitud e intolerancia del zar Nicolás II y su esposa, enemiga esta, de toda reforma favorable al pueblo. Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron de tres clases, a saber: 1. Políticas, 2. Sociales, y 3. Económicas. Y causas políticas de la Revolución Rusa. Rusia hallábase gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado zar, es decir, gran rey, era considerada como ley. El zar tenía, pues, un poder ilimitado, gobernada en forma arbitraria, es decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. Indiferente a las aspiraciones de las mayorías, no demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra parte, la Duma o Parlamento casi siempre se mostró dócil e incondicional al soberano. 2. Causas sociales de la Revolución Rusa. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas, a saber: la nobleza, con el zar a la cabeza, constituía junto con la aristocracia, la clase privilegiada de Rusia. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban, asimismo, de toda clase de privilegios. Mostrábanse ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimientos del pueblo. El pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que clamaban porque se les reconociese sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación, el excesivo número de horas de trabajo y los bajos jornales. Pidieron asimismo una mejor distribución de la tierra y el predominio de la justicia sin distinción de clases. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa, pues gracias al triunfo de esta, lograse transformar un estado feudal en una próspera nación URSS, con ansias de dominio universal. En condición verdaderamente denigrante, se encontraban los siervos, rezago del medievo, llamados mujiks, que considerados como cosas, podían ser enajenados juntamente con la tierra o hacienda a la que se hallaban incorporados. 3. Causas económicas de la Revolución Rusa. El sistema económico imperante se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumida en la más completa miseria e ignorancia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran explotados en la forma por demás inhumana, en las haciendas y en las fábricas,
al exigírseles un elevado número de horas de trabajo diario, hasta 15 horas, y recibir, en cambio, reducidos salarios, con los que no podía satisfacer ni sus más apremiantes necesidades. Esta situación se agravó debido a la falta de una agricultura e industria altamente tecnificadas y modernizadas, que no suministraban una producción a tono con las necesidades del país. Inicio de la Revolución Rusa. La Guerra Europea de 1914, Primera Guerra Mundial, originó en Rusia la crisis del imperio de los Románov, zares, contra el cual se dirigía una larga y tenaz campaña, dentro y fuera del país, por elementos que proclamaban las más avanzadas ideas sociales y económicas. La característica anárquica de este movimiento en su primera etapa dio origen al nihilismo. Reprimido un tanto, tomaron fuerzas las doctrinas de Marx, socialismo, cuyos partidarios rusos se dividieron en dos bandos, los moderados y los radicales, respectivamente, llamados mencheviques y bolcheviques, o sea, minoritarios y mayoritarios en ruso, denominaciones nacidas de que en un congreso celebrado en Londres en el 1903 resultaron los radicales en mayoría. La autocracia zarista sufrió grave quebranto con las derrotas de sus ejércitos en la Primera Guerra Mundial y a esto se sumaba la incapacidad personal del zar de Rusia, Nicolás II, y el escándalo que levantó la influencia que ejercía en la corte el monje Rasputín, dueño de la voluntad de la zarina. El zar Nicolás II fue obligado a abdicar. Etapas de la Revolución Rusa. Distinguimos dos etapas o momentos de la Revolución Rusa, a saber. Primera etapa de la Revolución Rusa, dirigida por socialistas moderados, mencheviques, fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó, a su vez, el establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como primer presidente. Desarrollo. Como el ambiente para la insurrección del pueblo contra la monarquía estaba ya preparada, precipitaron, pues, la revolución, la aguda crisis de alimentos que provocó una hambruna general, sobre todo en la capital, Petrogrado, las frecuentes y aplastantes derrotas de los ejércitos rusos en la guerra contra Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. Fue en este clima en que estalló la revolución en la capital rusa y luego se propagó en todo el país. A los obreros amotinados, dirigidos por los mencheviques, se le sumaron luego los soldados que habían abandonado los regimientos y, finalmente, se sublevaron, también, los marineros del Mar Negro. Ante la insurrección general y la presión del pueblo, Nicolás II viose obligado a abdicar el poder, 15 de marzo de 1917, en su nombre y en el de su hijo. Entre los obreros, campesinos y soldados se organizó, seguidamente, un consejo representativo de la clase trabajadora, denominada Soviet, el que colaboró, resultando, de esta manera, establecida la República, con Alejandro Kerensky, un socialista moderado, su primer presidente. El gobierno de Kerensky duró pocos meses, pues se hizo impopular a causa de haber intentado proseguir la guerra contra los alemanes y debido a que no había realizado ninguna reforma económica favorable al pueblo. Segunda etapa de la Revolución Rusa, fue la verdadera Revolución Comunista Roja, dirigida por socialistas radicales, que constituían la mayoría, bolcheviques. Tratóse de un movimiento popular que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformó el imperio autocrático y despótico de los zares, eminentemente feudal, en una república federal comunista, dirigida por la clase obrera que, desde 1923, denominase Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Desarrollo. Revolución bolchevique, Revolución de Octubre, Vladimir Ilich Ulyanov, mundialmente conocido como Lenin, su nombre de combate, fue el alma de esta revolución bolchevique. Habiendo hecho su ingreso en Rusia, después de un largo exilio en Suiza, comenzó por agitar a las masas de obreros, campesinos y soldados contra el gobierno provisional, mediante una activa y vigorosa propaganda bajo el lema, todo el poder para los soviets, prometiéndoles a sí mismo, paz, tierra y pan. Entonces, los ejércitos bolcheviques, después de serios combates, consiguieron finalmente hacer capitular a las tropas del gobierno en Petrogrado, viéndose Kerensky obligado a huir. Acto seguido, Lenin fue proclamado primer ministro por el Congreso de los Soviets, es decir, asumía así el gobierno de Rusia. El golpe de Estado bolchevique había triunfado,
era el 25 de octubre del calendario ruso, a la sazón en vigencia. Es por ello que a esta revolución se le conoce con el nombre de Revolución de Octubre. El nuevo gobierno de Lenin, que contó con la decisiva contribución de León Trotsky, jefe del Ejército Rojo, estuvo asesorado por una especie de gabinete ministerial, Consejo de Comisarios del Pueblo, y tuvo que hacer frente a una situación sumamente crítica, pero logró imponerse tras dura y sangrienta lucha. Meses después, el zar y su familia eran fusilados por orden del Soviet del Yurel. Las primeras disposiciones que tomó el gobierno revolucionario de Lenin fueron: A. Organizó el Estado bajo la forma de gobierno de una república socialista federal, dirigida por comités de obreros, soviets. B. Decretó la confiscación de las tierras, las que pasaron a poder de los campesinos, así como también la abolición de la propiedad privada. C. Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros. Los bancos y el comercio fueron también nacionalizados. D. Pactó un armisticio con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia se comprometía a pagar una fuerte indemnización de guerra, a la vez que renunciaba a Polonia y a los estados bálticos, Estonia y Lituania. Retirábase, así, de la contienda. Primera Guerra Mundial. La nueva República Soviética. Procediendo con mano férrea y en forma implacable contra los enemigos de la revolución, Lenin, contando con sus dos principales colaboradores, Trotsky y Stalin, consiguió transformar radicalmente el sistema político y económico de Rusia, mediante el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por la clase proletaria y bajo el sistema federal, denominado Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. El gobierno de la Rusia soviética está representado por el Consejo de los Comisarios del Pueblo, cuyos ministros o comisarios tienen a su cargo las diversas ramas de la administración pública. El jefe del Consejo es el primer ministro, que dirige la política internacional, gobierna en forma dictatorial y es, a su vez, el jefe del Partido Comunista de Rusia, tal como sucedió con Joseph Stalin y Nikita Khrushchev, ex jefes del gobierno ruso. Los trabajadores eligen a sus representantes ante el Congreso General de los Soviets de toda Rusia, principal cuerpo legislativo de la nación. A la muerte de Lenin, en 1924, le sucedió Joseph Stalin, quien instauró un gobierno dictatorial, totalitario y vertical, por más de 30 años, pero, a su vez, introdujo grandes reformas que convirtieron a Rusia en una de las potencias económicas, científicas y militares más grandes del mundo. El gobierno de Stalin encumbraría a la URSS como potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin, como fiel sucesor de Lenin y devoto partidario de la doctrina marxista, se esforzó por el logro de los siguientes objetivos. Objetivos de la URSS. 1. Implantar el régimen colectivo en la propiedad y en la explotación de las tierras. 2. Vigorizar y desarrollar extraordinariamente la industria soviética, por medio de los planes quincenales, un programa de realizaciones por un periodo de 5 años, el primero de los cuales entró en vigencia el año de 1928, que, a decir verdad, han contribuido a hacer de Rusia una gran potencia industrial y militar. 3. Convertir a Rusia en una gran potencia militar, defensora de su sistema comunista. 4. Propagar la doctrina comunista por todo el mundo y propugnar la revolución socialista que traerá consigo, decía, el derrumbe de los países capitalistas y, a su vez, la implantación del comunismo en el orbe. Con este propósito se organizó la Tercera Internacional o Comintern, que agrupaba y orientaba a todos los partidos comunistas del mundo. Tuvo por sede la ciudad de Moscú. Consecuencias de la Revolución Rusa. Las principales consecuencias que se derivan de la Revolución Rusa fueron: y el derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares, con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. 2. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. 3. El encumbramiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. 4. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos,
el del capitalismo y el del comunismo, y la rivalidad y discrepancia surgidos entre los mismos, como resultado de la aspiración de los dos bandos de difundir su sistema económico por el orbe. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos, Guerra Fría.